Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya hemos visto algunas pláticas y bueno, a mí me toca cerrar con un caso clínico. Les agradezco mucho a los organizadores, al doctor Reinaldo, a Laspagan por permitirme participar en este evento. Y bueno, pues entremos de una vez de lleno a lo que es el caso clínico. Es una niña que nos llega, se llama Sofía, llega al servicio de urgencias porque la niña presentó el pañal que vemos en la fotografía que está en estas imágenes y ese pañal contenía justamente esas estrías de sangre, contenía algo de moco y entonces, bueno, la mamá acude un poco asustada, nos comenta que la niña ha estado alimentándose en su mayoría con leche materna, con fórmula de inicio, a veces la de seguimiento, pero en realidad usa de las dos, ya prácticamente come todos los alimentos dentro de lo que es la alimentación complementaria y el único antecedente de importancia que nos dice es que la mamá, que ella misma es asmática. Entonces, cuando empezamos a revisar a la niña, vemos que su peso, su talla están dentro de lo normal, cardiopulmonar sin problemas, el abdomen normal, la niña se ve bien, y lo único que encontramos fue justamente como se aprecia en las fotografías, esas lesiones en las mejillas y justamente también unas lesiones detrás de las rodillitas y algo en la parte de enfrente de los codos. Entonces, revisamos el área perianal, la cual se encontraba totalmente normal y la hicimos unos estudios de laboratorio justamente por ese sangrado y nos reporta una hemoglobina normal, sus plaquetas normales, sus tiempos de coagulación todos normales. Con esto que nosotros tenemos hasta aquí, pues ¿qué podríamos sospechar? Sí podemos sospechar o está en una edad en donde podríamos sospechar algún tipo de algunas infecciones tanto parasitarias como bacterianas. Sin embargo, por el cuadro de la niña, sin fiebre, sin malestar general, etcétera, es poco probable. La fisura anal la podríamos descartar en el momento en que revisamos toda la región perianal. Un estreñimiento, pues no, porque la mamá no nos refiere, al contrario, de repente, pues las evacuaciones incluso en el pañal se ven algo líquidas, disminuidas de consistencia. Un divertículo de Meckel, pues el sangrado normalmente es más abundante, es más en grosella, más como un coágulo. Entonces, lo que podríamos nosotros sospechar y lo que nosotros estaríamos diagnosticando en esta pequeñita, pues obviamente sería una proctocolitis secundaria, alergia a la proteína de la leche de vaca. Y esto es muy interesante porque sabemos que cuando nosotros hablamos de los cuadros clínicos gastrointestinales relacionados a alergia y todavía si vamos más allá relacionados a una alergia a la proteína de la leche de vaca, sabemos que tenemos un espectro muy amplio entre los que son que se relacionan con IgE y aquellos que no son IgE. Y justamente en este lado de los que no son IgE, tenemos dentro de los más importantes justamente las proctocolitis. Y esas proctocolitis lo que hacen es que es una inflamación de todo el sistema, está todo lo que es el recto inflamado y eso es lo que empieza a darnos ese sangrado, pero en general los niños se ven bien. Normalmente este padecimiento, aunque sabemos que hay muchos alimentos que pueden ser los que puedan ocasionar inflamación en esta zona, el más frecuente, como todos lo sabemos, es la leche y sobre todo pues la leche de proteína o la proteína de la leche de vaca. Los niños que tienen o que toman fórmula también pueden llegar a presentar este cuadro, obviamente, e incluso también los que están alimentados con leche materna, se dice que por algunas proteínas que pueden pasar a través de la misma. Ahora, estamos sospechando en qué tipos de reacciones alérgicas. Ya vimos que puede ser mediada por IgE, no mediada por IgE o mixta. Pero justamente, regresemos a repasar esto, en los niños que tienen proctocolitis, pues realmente es una no mediada por IgE, es decir, es un proceso que es más celular. No estamos hablando de eosinófilos, no estamos hablando de una reacción como la anafilaxia en donde encontramos edema, sino que es algo que es un poquito más crónico y por eso la mayoría de los casos se presentan alrededor de los 6 meses, un poquito antes, un poquito después. Entonces, así es como nosotros podemos entender que cuando un niño toma un alimento, pues tenemos dos grandes grupos de reacciones. Obviamente la alergia, que es en donde todo el sistema está involucrado, y ahí tenemos todo lo que son las células que se encargan de esta situación, aquellos procesos mediados por IgE, aquellos no mediados por IgE y algunos que son mixtos, en donde caen muchas veces, por ejemplo, los datos de dermatitis atópica. Y por otro lado, tenemos también aquellos alimentos que no nos dan una respuesta sistémica, no empiezan a crear una respuesta de tipo celular en nuestro cuerpo, pero sí nos pueden dar reacciones dentro del intestino. Y a estas se llaman reacciones adversas no inmunológicas. Ya platicando un poco con la mamá, explicándole la situación de que se trataba de una alergia, etcétera, nos menciona que muchas veces, e incluso nos presenta esta fotografía, en donde nos dice que desde hace más o menos 4 meses atrás, probablemente cuando empezó
con una alimentación complementaria y que pues incluso le ha dado algunos alimentos que podrían contener leche, etcétera, la niña además ha presentado de forma intermitente diarreas y también menciona que algunas veces ha presentado algo de reflujo. Y por otro lado, también nos menciona que algunas de estas evacuaciones son muy explosivas y dejan todo lo que es el área del pañal de la bebé, como lo vemos en la fotografía, como si fuera una dermatitis. Además, ella menciona que tienen un olor muy ácido. Entonces, nosotros pensamos todo esto, nunca ha tenido fiebre, siempre ha estado bien la niña, ha crecido bien, pero podríamos considerar que además de la alergia a la proteína de la leche de vaca que se está manifestando como una proctocolitis, esta bebé podría cursar con una intolerancia a la lactosa. ¿Qué pensaríamos? ¿Sí o no? Pues claro, definitivamente tendría que ser un sí, porque nosotros sabemos que la intolerancia a la lactosa puede ser de dos grandes grupos, la genética, que en este momento no vamos a hablar de ella, pero tenemos una condición que puede ser secundaria, en donde un daño intestinal por inflamación, que es lo que provoca la alergia a la proteína de la leche de vaca, nos puede justamente llevar a un trastorno importante en donde el intestino se altera tanto que las vellosidades se aplanan y entonces no podemos procesar la lactosa. Y entonces una alergia a la proteína de la leche de vaca nos puede llevar justamente a una condición secundaria de intolerancia a la lactosa. Quiere decir que al inflamarse el intestino, al tener si tenemos incluso sangrado, quiere decir que todas las vellosidades están lastimadas, están inflamadas. La lactasa, que es la enzima que se encarga de degradar la lactosa para que se divida entre glucosa y galactosa y que pueda entrar hasta el intestino, pues no funciona bien. Y de esta forma tenemos mucha más lactosa dentro de lo que es la luz intestinal, como lo vemos en la imagen, y entonces empieza a fermentar y a producir mucho gas. Entonces así es como se hace un mecanismo de intolerancia a la lactosa dentro de una patología que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y si nosotros leemos un poco de la literatura acerca de si debemos de quitar o no la lactosa en los niños con alergia, no hay evidencia específica acerca de esto, pero sí sabemos que tal vez en las primeras semanas el retirar totalmente la lactosa nos va a ayudar a mejorar mucho estos cuadros, sobre todo de esas evacuaciones explosivas, esa dermatitis del pañal, esas evacuaciones que huelen ácido, y obviamente nos va a mejorar los síntomas de intolerancia. Pero aquí no vayamos a confundirnos en decir, le doy una fórmula sin lactosa y entonces el niño mejora. No, porque si hacemos esto, lo que va a suceder es que podemos quitar los síntomas de la intolerancia, pero no estamos quitando el síntoma principal, que es la inflamación generalizada secundaria a esta alergia. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tomar cuando sospechamos una alergia y que pudiéramos estar acompañados de un cuadro de intolerancia y que a veces nos puede hacer confundirnos un poco en la clínica, pero tenemos que pensar mucho más, obviamente, hacia una alergia. Entonces, si nosotros valoramos, pues esta niña está cursando tanto con un cuadro de intolerancia alimentaria o de alergia alimentaria, como también una intolerancia. Es decir, los dos cuadros se están conjuntando, una parte inmunológica y una parte dentro de lo que es el sistema. Obviamente, si nosotros pensamos exactamente hacia cuál se va a ir, pues obviamente es una no mediada por IgE, en donde entra perfectamente nuestra proctocolitis, que es parte de una enteropatía. Ahora, claro, dentro de las enteropatías y esta diapositiva, aunque es muy cargada, solamente nos va a servir para recordar que existe la proctocolitis, que es un cuadro muy, muy fácil de entender o muy sencillo y se puede tratar fácilmente, o podemos incluso caer en una enteropatía que puede estar inducida por lo que es la proteína de la leche de vaca, o una enterocolitis de forma más importante. Sin embargo, esta niña no tiene un cuadro grave, tanto uno como el otro cuadro son mucho más graves, entonces cae directamente solo en una proctocolitis. Ahora, ¿cuál sería el mejor método? La supresión y el reto, la IgE total, las biopsias intestinales, tenemos que hacer una colonoscopía, tenemos que hacer IgEs específicas, etcétera. Sabemos que en estos casos, con una prueba de supresión y reto es mucho más que suficiente. Y justo para esta pregunta, me gustaría presentarles un diagrama o un flujograma que hicimos dentro de lo que es el manejo del lactante. Es decir, nos juntamos un grupo de miembros de lo que es la Aspagani, entonces sí que se creó un algoritmo que para nosotros creemos que es mucho más fácil, no es una guía como tal, simplemente es un algoritmo para niños menores de 24 meses, en donde observamos que si, por ejemplo, el niño únicamente está alimentado con leche humana, o en el caso de esta niña que además tiene leche humana y no tenemos por qué quitársela, eso es muy importante, solamente tenemos que decirle a la mamá que deje
lo que serían algunos productos que puedan tener leche o derivados de la leche para que estos no pasen a través de su leche. La leche materna no tiene problema, lo que puede tener problemas son las proteínas que llegan a pasar a través de la leche materna. Una vez que quitamos esto, evaluamos 2-4 semanas, vemos que el síntoma se ha quitado y entonces podemos hacer el reto para determinar si esta niña es verdaderamente una alergia o no. Y el reto va a depender, obviamente, de la individualización de cada paciente y de los síntomas que podamos nosotros observar en caso del reto. Si el paciente no ha mejorado a pesar de esto, entonces sería muy importante que pidiéramos la opinión tal vez de un gastroenterólogo, de un subespecialista que estuviera con esto o que estuviera más familiarizado con estos cuadros. Y si, por ejemplo, nuestro niño además está alimentado con una fórmula, entonces ahí sí lo ideal es utilizar fórmula extensamente hidrolizada, como lo vimos en las pláticas anteriores. En algunos casos podemos utilizar algunas fórmulas elementales. En este caso, como es una proctocolitis, no es necesario, pero sí usar fórmulas extensamente hidrolizadas, ya sean de caseína o del suero. No estamos recomendando ningún tipo de leche de otros mamíferos, obviamente pueden ser igualmente reactivos. La fórmula de soya no estaría recomendada en estos casos. Y lo que es muy importante, hacer pruebas, si hacemos pruebas cutáneas, etcétera, hay que recordar que esta alergia de esta niña es básicamente no IgE. Las pruebas que se pudieran hacer y que pudiéramos tener más seguridad en hacerlas, pues obviamente son las pruebas cutáneas o IgEs específicas, pero como su nombre lo dice, pues son específicamente buscando IgE. Si nosotros estamos sospechando en un cuadro que no está mediado por IgE, pues obviamente podríamos hacer prueba del parche, sin embargo no está estandarizada, la IgG4 no debe realizarse, por lo tanto son estudios que no deben hacerse. Y aunque esta niña haya sangrado, si el sangrado se quita, se elimina y la niña está perfectamente bien, la endoscopía con tomas de biopsias no es necesario a menos de que sospechemos un cuadro grave de alguna otra situación. Así pues, entonces dimos una fórmula extensamente hidrolizada junto con leche materna, que la mamá hizo su dieta, la bebé estaba perfecta, quedó muy contenta y sin ningún problema. Y podríamos pensar que hasta aquí acabó el cuadro, pero resulta que la niña creció y llegó a más o menos tiene unos 9 años de edad. Y resulta que llega con un dolor abdominal que ya hemos estado buscando, hemos estado estudiando, y resulta que, si ustedes se acuerdan, el eje intestino-cerebro, pues nos jugó una broma dentro de todo lo que es el recorrido de nuestra vida. Porque actualmente hemos encontrado, se ha estado determinando que los niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, durante esta pirámide que se nos ha estado presentando, pues estamos dentro de una marcha no solamente alérgica, sino además una marcha en donde puede haber trastornos de disfunción gastrointestinal. Es decir, esa motilidad gastrointestinal puede verse afectada y algunos niños que presentaron alergias en edades tempranas pudieran estar presentando, por ejemplo, síndromes de intestino irritable a los 9, 10, 11, 12 años o incluso ya en la etapa de adultos. Y así es como pensamos. Entonces, ¿cuándo se inicia un intestino irritable? Pues sí, definitivamente desde que tenemos una disbiosis, una alergia, una alteración en las primeras etapas de la vida, y conforme esto va pasando en el tiempo, pues nos puede llevar incluso a un trastorno funcional gastrointestinal. Y esto se puede relacionar con las disbiosis, con el uso temprano de antibióticos, como decíamos, con estos cuadros alérgicos, etcétera. Y lo que vemos es que justamente lo que decíamos, toda esta situación dentro de este juego que nos hace el sistema, todo lo que es el eje intestino-cerebro, pues nos va a dar también una hipersensibilidad dentro de lo que es nuestro intestino. Y eso nos va a provocar los cuadros de los que estamos mencionando, una hiperalgesia en todo el intestino que nos puede llevar a trastornos funcionales más adelante. Además, esto se ha estado estudiando, se ha determinado que cuando hay inflamación, aunque sea de bajo grado, desde edades tempranas, los mastocitos se acercan mucho a los nervios y justamente esto provoca toda esta hiperalgesia, esta molestia dentro del intestino. Entonces, es muy probable que nuestra chiquita Sofía, que vimos hace algunos años, ahora llega con un intestino irritable y bueno, podría haber sido todo el mismo cuadro. Pues muchísimas gracias. Y aquí dejo mis datos por si hay alguna pregunta o dudas.